Pues muy buenos días, mis hermanos. Hoy me toca compartirles algo de la palabra y vamos a orar para empezar. Que el Señor nos vaya guiando. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar reunidos como iglesia en tu nombre, Señor, y sé tu Espíritu Santo el que pueda enseñarnos en este pasaje la enseñanza que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, y tener la paciencia y el denuedo para que seas tú a través de mi persona el que pueda dirigir este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Por ahí en la mañana estuvimos hablando de los milagros y quizás se complemente ahí con lo que vamos a tratar de compartir esta mañana. Es un pasaje que viene en Juan capítulo 4 y el título que le puse, Jesús es la respuesta a la duda del hombre. Nosotros como hombres tenemos muchas dudas siempre en cuanto a la fe, qué debo hacer y qué hacer en ciertos casos. Entonces, Jesús es la respuesta a cualquier duda que tengamos en nuestra vida. Jesús es la respuesta a la duda. En el pasaje que vamos a ver es cuando Jesús sana al hijo de un noble. Ahí Jesús lo sana a larga distancia. Inclusive Jesús no va a su casa y cómo lo puede salvar. Jesús sana al hijo de ese hombre. Entonces vamos a ver todo lo que conlleva en este pasaje, lo que a mí realmente nunca había visto una fe tan grande en ningún pasaje de la Biblia que con el que tuvo este hombre en respuesta a lo que Jesús le dijo. Vamos a ver ahí en Juan, capítulo 4 del versículo 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea, el hijo estaba muy grave. Cuando un hijo se nos enferma, pues hasta la vida se nos va. Por ejemplo, cuando mi hija Elizabeth estuvo muy enferma, de 19 días en el hospital, pues se pone uno como este hombre a orar y a ver y todas las cosas que, que tiene uno que orar al Señor para que lo rescate. En el 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando se fue a Caná de Galilea. La primera señal que hizo el Señor Jesús fue cuando convirtió el agua en vino. Ahora, el vino puede ser como algo que es placer, es algo efímero que no es temporal, pero lo que Jesús nos ofrece siempre es algo completo, gratuito y eterno. Y aquí esta es la segunda señal que el Señor hace en estos milagros. Ahora, nosotros tenemos muchas dudas,
siempre en nuestra vida. Aquí por eso la duda. O sea, nosotros vemos la noche cuando la fe ve el día. O sea, cuando la duda dice, pues voy o no voy, o voy a hacer esto o no, el Señor le dice, avanza. Si confías en Dios y Dios te dice que tienes que ir, tienes que ir. La duda exige pruebas. La fe dice, cree en la palabra del Señor Jesús. Sí. O sea, nosotros necesitamos tener fe. O sea, siempre hay dudas en nuestra vida, pero por eso tenemos que venir a la palabra y Jesús es la respuesta a la palabra de Dios. Siempre va a haber dudas, los obstáculos, la fe, el camino. O sea, la duda siempre va a poner obstáculos, pero la fe dice, va a ver, vamos a ver el camino. Ahora, si leímos el pasaje, es muy interesante, el hombre tenía un problema. El hombre tenía prestigio, tenía poder, porque era un oficial del rey, pero tenía un problema que no podía resolver, su hijo estaba enfermo. Y aquí en el pasaje vemos que estaba a punto de morir. Por ahí no se supieron de un accidente que hubo en las villas, aquí en Torreón, de dos niñas, una de 16 años y otra de 12 años, que agarró el carro de sus papás, se la llevaba de una cerrada a otra cerrada y se estamparon con un árbol. Y la niña de 12 años murió. Entonces, como este hombre aún con toda la riqueza y la otra niña todavía está grave y está en coma inducido y pues ahí está. Es la más grande de 16 años, pero aún podemos tener cosas, pero si no venimos el problema era que tenía poder, riqueza, pero su hijo estaba enfermo. Ahora, Jesús no vino solo a hacer milagros, Jesús, en palabra, vino a salvar almas. O sea, eso es lo que él vino a salvar almas. Aunque hizo muchos milagros y creemos en los milagros, pero debemos confiar en Jesús. Los milagros, como dice aquí en la lámina, no apuntan a Jesús, pero no lo sustituyen. No confiemos en los milagros, confiemos en Jesús. Ahora, hay tres verdades sobre la fe. O sea, tenemos obstáculos de la fe, necesitamos la operación de la fe fuerte y el objetivo de la fe fuerte. Obstáculos de la fe. O sea, a veces hay obstáculos en nuestra vida que pueden, este, debemos tener para no tener fe. Entonces, que debemos saber cómo quitar esos obstáculos, cómo darle vuelta, cómo hacerle para que crezcamos en la palabra y confiemos en Dios. Aquí en los versículos que estoy poniendo, dice, es una fe. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un oficial del rey que estaba enfermo. Cuando este oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ahora, el hombre había creído porque había escuchado. Digo, y qué bueno, que hay gente en los hospitales, como aquí el hermano que iba a las plazas a Gómez, predicando la palabra del Señor. O sea, qué bueno, o sea, el hospital, digo, el oficial del rey había escuchado de Jesús. Cuando alguien escucha, pues es bueno que hermanos compartan en plazas, en hospitales, en lugares públicos, la palabra, porque a lo mejor alguien escucha que va pasando por ahí y dice, le hormiguea y le dice, bueno, pues él nada más había escuchado sabía que había convertido el agua en vino, entonces él decía, bueno, si puede hacer eso, pues puede también sanar a mi hijo. Es lo que él pensaba, o sea, creía que, o sea, él había oído.
O sea, él conocía el milagro que había hecho el Señor Jesús, pero no conocía al Salvador. Entonces, debemos llevar a la gente al Salvador. O sea, a lo mejor pueden escuchar muchos milagros, mucha gente de, de que Dios le ha hecho sanidad o le ha hecho milagros, pero no conocen al Salvador. Es una fe, por eso le puse aquí una fe prestada. O sea, yo no me puedo salvar por la fe de mi mamá, de mis líderes, de mi esposa. La fe es personal. Entonces, tenemos que tener una fe personal. No porque, pues a lo mejor mi vecino tiene o mi mamá tiene mucha fe, pero pues es la fe de mi mamá, no yo. O sea, hay mucha gente que escucha, pero debemos tener una fe personal, no una fe de, pues yo quisiera tener la fe de fulanito, pero la cuestión es que yo, o sea, yo como tengo la fe. Ah, yo conocí a una señora que se llama Natalia Martínez, ella era muy amiga de mi mamá, nosotros también la conocimos y ella era una mujer de mucha fe y oraba todo el tiempo. Y te decía pasajes de la Biblia completos, así, todos los Salmos 119, son muchos, todos, y siempre estaba orando y cualquier cosa que le platicabas te sacaba y te decía, no, mira, es que la palabra dice aquí, y siempre con la palabra, siempre la leías en su cocina, estaba leyendo la palabra. Entonces, ella compartía, que cuando le tocaban, ella cocinaba mucho rico galletas y pues, ¿no? Alguien que llegaba, pásele y lo invitaba a un café y él le predicaba de la palabra. Ahora, aquí en el versículo de Juan 4:48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. O sea, a veces nosotros estamos como esta persona, como el oficial dice. A veces dicen, no, Señor, si me salvas de esta, me voy a portar bien, yo voy a ir a las reuniones de la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando no es así, o sea, Jesús no prueba, no quiere eso. O sea, a veces nosotros decimos, si salvas a mi hijo, si salvas a mi mamá de esta operación, ya voy a cambiar, sí, voy a hacer tu voluntad, voy a ir a las reuniones, no voy a faltar. Jesús no lo aprueba, o sea, él quería, si no viere señales, no creeréis. O sea, pedir una prueba es desconfiar de su palabra. A veces la gente dice, ver para creer. No, ver es ver y creer, pues es que no digan así, lo que ver es, dice, ver para creer, dice la gente, pero no, lo que es ver, pues yo veo, pues es lo que no necesariamente. Por ejemplo, aquí hay un niño como Andrés, si yo le dijera a mi hijo pequeño, o Mateo, hijo, voy a poner, voy a abrir una cuenta bancaria y te voy a, con 10,000 pesos. Y cada mes voy a irle aportando para cuando tú crezcas, pues, puedas puedas estudiar en una universidad buena, o poner un negocio, o comprarte un carro y, no sé, cualquier cosa. Pero ahora supongamos que el niño diga, papá, eso es maravilloso, está bien, bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro que pusiste esos 10,000 pesos en mi cuenta? Pues te lo acabo de decir. Muchas gracias, papá, pero ¿me podrías pues, mostrar el recibo donde, donde sí lo hiciste? O sea, si el papá le acaba de decir que lo hizo y que lo estaba diciendo, pues el hijo le dije, pues compruébamelo. El papá, pues se siente uno insultado y dice, bueno, no, si te estoy diciendo y te lo... O sea, es lo mismo con Dios. A veces nosotros decimos, bueno, si me salvas de esta o si me ayudas en este problema de trabajo, de enfermedad,
fiscal, laboral, lo que sea. Ya voy a cambiar y voy a hacer todo mejor y todo. Entonces, es dudar de la palabra de Dios y no debe ser así. O sea, como este niño decía, bueno, pues compruébame, pues dime, a ver, enséñame. No, o sea, si yo te dije que eso va a ser, pues eso va a ser. Es como decirle a Dios, tu palabra no es suficiente, o al mismo niño al papá, pues no, no, no te creo. Dios honra la fe y que confía en lo que Él dice. O sea, si Dios dice esto, eso es, no debemos dudar. Ahora, ¿se acuerdan de Tomás? Ahí en Juan 20:29, cuando dice, bueno, aquí lo tengo, lo voy a leer, dice, Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en un costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez Jesús con los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando aquí a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, como dice aquí en la lámina, creíste, bienaventurados los que no vieron, creyeron. O sea, nosotros no hemos visto al Señor Jesús y pues somos bienaventurados porque creemos en Él. O sea, y Él nos ha cambiado. Cuando hemos creído en Él, nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora, para una operación de la fe fuerte, una transformación de la fe, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, pues desciende. ¿Eh? Pero Jesús le dijo, ve, tu hijo, o sea, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, él estaba acostumbrado a decir a los oficiales, pues van y hagan esto. Entonces le dijo al Señor, pues como quien dice, le está ordenando, desciende antes que mi hijo muera. Jesús dijo, no, espérame. Ve, tu hijo vive, y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, ahora, la fe no es tanto recibir de Dios las cosas que tú quieres o que nosotros queremos. Es es aceptar las cosas que Dios ofrece, ¿sí? Las cosas que Dios ofrece. Ahora, este hombre, cuando le dijo Jesús, ve, tu hijo vive, él no dijo, bueno, pues muéstrame una señal, así como ese de que me depositaste. Él no le dijo, no, yo quiero ver una señal de que mi hijo vive, dame algo. Este hombre simplemente creyó y obedeció, ¿sí? Él no dijo, ¿a poco nomás con que tú digas? Simplemente obedeció. Y muchas veces nosotros sí le decimos, ¿a poco nomás así, señor? Sí, ¿a poco nomás por esto? No, no. Cree, si yo te voy a dar algo, espera el tiempo, Dios te lo va a dar. Aquí comienza la fe fuerte, o sea, el obedecer la palabra. Si Dios dijo, ve, tu hijo vive, pues el hombre se fue, o sea, no, no le argumentó, pues dame una señal, dame algo, o sea, ok. Ahora, aquí, ¿cómo opera la fe? O sea, en Romanos dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no escuchamos o no predicamos la palabra del Señor, pues ¿cómo van a oír? O sea, ¿cómo en Romanos 10:17 dice otro versículo, perdón, en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo escuchará la gente si no hay quien les predique? Si no vamos nosotros a los vecinos, a la familia, en las oportunidades que haya de compartirles, ¿cómo escucharán si no han creído? O sea, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esta es la razón porque aquí está este púlpito para predicar y que la gente venga y escuche la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos darles algo en que creer a la gente. Si no les dan nada, pues ¿cómo van a creer en alguien de quien no han escuchado de Dios, de Jesús? Es el primer paso para la fe. O sea, debemos darles algo en que creer y compartirles. Y eso es por eso que, pues aquí los domingos estamos compartiendo, como los miércoles, está enseñando el libro de Hechos. Está muy interesante cómo la primera iglesia fue creciendo. Y los primeros discursos que hubo en la palabra y cómo fueron llenos y perseveraron en la oración y la enseñanza de la palabra. Entonces, debemos darles a la gente en qué creer. O sea, ¿cómo van a creer si nunca han escuchado de Dios, de la palabra? O sea, los pasos para una fe verdadera. El oír la palabra de Dios, el creer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Así como lo vemos con este hombre, con este oficial rico del rey. Él escuchó y creyó y obedeció. No simplemente se quedó ahí y dijo, bueno, pues, dijo, ve, tu hijo vive. Entonces, pues él no dijo, pues dame algo en que creer. No, no, simplemente él fue. Entonces, creer no es solo escuchar, o sea, creer es obedecer la palabra de Dios. Aquí, creer es actuar a lo que Dios dijo. Aquí en Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe sin obras está muerta. O sea, ¿cómo demuestras la fe? Pues con tus obras, con tu caminar en Dios, con lo que haces, con lo que predicas, con lo que cantas, con lo que compartes, con tus vecinos, amigos. Hay otro versículo en Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces aquí es para que obedezcan a la fe. Es Romanos 16, versículo 26. Entonces, debemos obedecer a la palabra de Dios, o sea, para creer y hacer su voluntad. O sea, sin obras, sin que hagamos nada, pues, ahí vamos a estar como el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, más allá del milagro, o sea, este hombre cambió radicalmente. Dice en Juan 4, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora, si recuerdan, en el versículo un poquito antes de ese, cuando dice, cuando su hijo estaba a punto de morir, Jesús le dijo, si no hubiera señales, pues no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, reciente antes que mi hijo muera. Le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó a la palabra de Jesús. Aquí el hombre en el versículo anterior, en el 51, dice que el hombre creyó, pero aquí creyó por sanidad. O sea, aquí creyó porque Jesús le había dicho, tu hijo vive. Entonces él entendió que ya lo había sanado, ¿sí? Aquí por eso le puse, primero creyó para sanidad cuando dijo, ve, tu hijo vive. Entonces él creyó por sanidad. Entonces es interesante que primero creyó por sanidad y luego creyó por salvación.
Porque aquí en el 53 dice, cuando entendió que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. O sea, aquí él no nada más creyó en las sanidades, sino que él les compartió la palabra y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Entonces, toda su casa creyó. Entonces, no nomás lo salvó de la sanidad, sino que también le habló de la palabra de Dios. Entonces, él salvó también su vida y su alma. O sea, es lo que nosotros debemos hacer. Yo cuando recibí al Señor me habló un amigo que todavía por ahí no tengo en contacto con él, que se llama Alfonso Canales. am, Vive en Monterrey y él es un gran evangelista, todavía lo hace todos los días, va a las plazas y comparte y gana mucha gente para el Señor y ese es su don. Y cuando él me habló y entendí yo como este hombre, pues yo quería que en mi casa también escucharan la palabra de Dios. Y yo no conocía mucho de la palabra de Dios, entonces yo lo llevé a él, a mi familia, lo reuní, no les dije para que, oigan que va a venir un amigo y vamos a tener un mensaje y ya. Les piché una comida, no sé, los invité a comer ahí a mi casa y él les habló de la palabra. Entonces, y gracias a Dios mis hermanos también creyeron en Dios. Entonces, aparte de que él lo sanó, también su casa creyó. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera sanado a su hijo y hubiera muerto después? Pues hubiera ido al infierno porque no había creído en Dios. Entonces, y creyó él con toda su casa. Entonces, llegó más allá del milagro, llegó al Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de los milagros apuntan a Jesús. O sea, el Señor Jesús sí nos puede salvar de muchas cosas, pero Él no vino como sanador, sino vino como salvador de nuestras almas. Por eso aquí en Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven? O sea, buscamos un milagro, buscamos a Jesús, o sea, confiamos en su palabra, obedece como este hombre sin ver, cree para salvación, es una fe fuerte. Leía que cuando, cuando Jesús le dijo a este hombre que regresara a su casa, porque su hijo estaba bien, el momento en que su siervo le dieron una buena nueva. O sea, la distancia entre Capernaum y Caná de Galilea eran aproximadamente 35 a 45 kilómetros, más o menos. Entonces, pues a pie, pues eran algunas horas, pero este hombre traía un carruaje o camellos, traía porque pues era rico. Pero aquí lo interesante es que pues si el Señor Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Pero yo si mi hijo está enfermo y me dice, pues ya vive, ya está sano, pues yo me voy corriendo. Pero este hombre no lo hizo. Inclusive pasaron 24 horas en lo que el Señor Jesús le dijo y llegó a su casa. Y por eso a mí me sorprende la fe de este hombre. O sea, si el Señor le dijo que creyó, no se fue corriendo, sino transcurrieron 24 horas cuando él llegó a su casa. Y como vimos en los versículos anteriores, dice, creyó con toda su casa. Entonces, pues si mi hijo está enfermo y me dicen, pues ya le dieron la vacuna, ya está bien, pues yo me regreso y voy con mi hijo y hago todo este, bueno, yo lo que he leído es la prueba de fe más contundente que he escuchado, de que si el Señor le dijo, él lo obedeció y se fue, se agarró su tiempo y fue realmente, este, pues yo he visto, pues es la fe, de la fe que de los personajes que he visto en la Biblia, es la más grande demostración que he visto de la fe, que es lo que escuchan.
Ahora, como vemos aquí, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos obedecer y debemos creer y descansar en la palabra de Dios. En el Salmo 137:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. O sea, confiar en Dios, en su palabra. Eso es lo que nos va a tener una fe fuerte. Entonces, pues este hombre tardó, tenía demasiada confianza en el Señor, no sé, pero sencillamente cree en la palabra que el Señor le dijo, esperó el tiempo, pero pues eran a pie, si ahorita lo hacemos, pues sí haremos 4 o 5 horas o más, depende de quién camine, pero sí. Jesús es la respuesta a la duda del hombre. Dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Todo esto se ha escrito para que creas que es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando íbamos al hospital, ahí en la 71, que repartíamos Nuevos Testamentos, cuando bajaba la gente a cenar, se les regalaba ahí. ¿Sí? Pero hubo gente que gracias a que entregamos esos Nuevos Testamentos, nos pidió que subiéramos a orar por la gente. Bueno, a mí nunca me habían pedido, pero sí había gente enferma y había gente muy enferma y gente poco enferma, pero sí había gente muy enferma y por ahí vi un hermano que había una ancianita muy ya desahuciada, que el hermano oró por ella, pero porque escuchó que estábamos orando, nosotros en otra habitación le habló, o sea, que fuera para que orara por ella porque tenía miedo de morir y quería encontrarse con Dios y no sabía cómo hacerlo. Entonces, pues ya ahí la guiaron a que recibiera al Señor. Hizo la oración, pero, o sea, como que mm, el hermano cuando la vio otra vez que se abrió los ojos y después como que vio su rostro, y como que ella dijo, pues no, como que no entendió, porque dijo, ¿a poco no vas con decir esto? Entonces, no, le dijo, debe de creer en Dios, debe ser, ya le explicó más, entonces cuando volvieron a orar, nuevamente, entonces ya entendió, o sea, lo que estamos diciendo aquí en este mensaje es creer en la palabra de Dios y obedecer. Entonces ella creyó su corazón y nuevamente confió en Jesús y ahora sí el hermano cuando ya vio que se le vio una paz diferente, entendió el mensaje y gracias a Dios que podemos verla en el cielo si estamos en presencia del Señor pronto. Pues este es el fin, hermanos, y vamos a orar. Espero que les haya servido el mensaje, que es confiar en el Señor y en su palabra y obedecerla. Gracias a nuestro Dios te damos por este tiempo que tú nos has dejado compartir este mensaje con los hermanos y que pueda haber algo que cambie nuestras vidas en el obedecer a tu palabra, escuchar como este oficial que tuvo tanta fe que demoró un poco en ir a su hijo, pero confió en ti al 100% y su hijo, aparte de ser sanado, también se pudo salvar y pues es lo que pedimos para nuestros amigos, familiares, vecinos, que podamos compartirles y, como dice tu palabra, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? O sea, a darnos eso de nuevo y esa fe para seguir compartiendo y en los lugares donde estemos, Señor, y dar testimonio de ti siempre. Gracias por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.